prometo ser bonito, porque ahora se nos viene esto. ¿Se ve la pantalla? Yo la veo. Bien. La temida cinética química. Hasta ahora estamos viendo disoluciones, todo muy lindo, todo muy lindo. Ahora vamos a ver cómo se dan las reacciones químicas. Las reacciones químicas se rigen por lo que nosotros decimos la cinética química. Si ustedes se acuerdan cuando vimos termoquímica nosotros juntos, yo les dije, ajá, sí, nosotros estamos analizando todo de acuerdo a la termodinámica de mi reacción. Y yo les decía que había un factor que me va a terminar de decir si la reacción se da o no, que es el factor cinético. Bueno, es todo esto lo que vamos a estudiar para ver si mi reacción se da o no se da. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber del concepto? Concepto de velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Es el cambio de la concentración de los reactivos o productos, puede ser cualquiera de los dos, por unidad de tiempo. Ajá, es esto que está acá. Yo ya tengo la reacción típica, un reactivo A se me cambia a un producto B. Entonces yo digo que en un tiempo 1, T igual a T1, voy a tener una determinada concentración de A y una determinada concentración de B. Cuando yo pongo entre corchetes, estoy hablando de concentración a partir de ahora. En cambio, fijo un tiempo 2 cualquiera y voy a tener otra concentración en A y otra concentración en B. Naturalmente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que a medida que pase el tiempo, A disminuzca, o como se diga, y que B aumente su concentración. La naturaleza misma me dice, bueno, si yo estoy arrancando una reacción, tiene que desaparecer A para que aparezca B. Entonces, ¿cómo podemos representar la velocidad de reacción? Vamos a olvidarnos que hay un menos acá. Delta de concentración, sea de A o sea de B, dividido el delta de tiempo. Ajá, Pablo, pero ¿por qué en el A le pusiste un menos adelante y en el B no? Vamos a analizar B. Si yo estoy diciendo que B va a aumentar en el tiempo, significa que B1 va a ser siempre menor a B2. Y los deltas, acuérdense que era siempre final menos inicial. Si yo estoy diciendo que B2 es mayor a B1, cuando yo hago la resta, esto me queda positivo. Y el tiempo también, el tiempo siempre va para adelante, así que T1 va a ser menor a T2. Entonces me va a quedar positivo sobre positivo, positivo. ¿Y por qué acá pongo menos? Si esto está desapareciendo, significa que A2 va a ser menor a A1, porque estoy perdiendo mi reactivo. Entonces, cuando yo estoy restando algo menor menos algo mayor, no sé, 1 menos 2, me queda un número negativo acá arriba. Y yo necesito que mi velocidad siempre sea positiva, porque la reacción avanza. Entonces le pongo este menos adelante para que menos menos se me haga más. ¿Y por qué no omito el menos? Porque el delta T es positivo siempre. Entonces ahí es donde se me genera el movimiento y me va a quedar una velocidad negativa si no es que le pongo el menos adelante. Solamente se pone eso, para que todo me quede positivo. Hay tres tipos de velocidades. Todavía seguimos acá arriba, no vamos a tocar ahí abajo todavía. ¿Cuáles son esas velocidades que vamos a trabajar? La velocidad media, la velocidad instantánea y la velocidad inicial. La inicial es cuando nosotros arrancamos nuestra reacción. Momento cero. Recién arrancamos, mi velocidad es tanto. Listo, esa es mi velocidad inicial. Ahora, ¿cuál va a ser mi velocidad media? Cuando yo voy a analizar mi estado inicial, mi estado final, y me voy a olvidar lo que haya de por medio. Capaz que la reacción fue más rápido, más lento, y hizo un montón de vaivenes, pero yo no me quiero enterar de eso. Únicamente voy a mirar los extremos. Entonces digo media
porque es el promedio de lo que estuvo pasando entre el medio de la reacción. Y la instantánea es a un tiempo determinado. Yo acá tengo chicos que van a tener o análisis matemático o matemática 2, el cuatri que viene. Acá no se le da una fórmula de velocidad instantánea porque se usa lo que se llama la derivada o la integral, mucho en este tema. Así que van a ver cosas que yo se los voy a explicar muy por arriba porque no lo van a entender ahora. Si yo me pongo a hablar de cómo se deriva esto, los voy a perder. Prefiero que ustedes me crean lo que les estoy diciendo, que no les estoy mintiendo, les estoy diciendo todo sinceramente, y que lo tomen así. Más adelante, cuando estén en química inorgánica, cuando estén en química analítica, van a entender mejor estas cosas. Pero ahora tienen que entender eso, que velocidad media es cuando yo miro los extremos, cuando yo miro esos deltas. Inicial, cuando yo estoy arrancando mi reacción, y la instantánea a un tiempo determinado. Nunca le van a pedir que calculen una velocidad instantánea, porque tienen que darles la fórmula de la velocidad y ustedes tienen que derivar esa fórmula, reemplazar por el tiempo que les especifican y calcular la velocidad. Y eso ustedes todavía no saben hacerlo. Así que tranquilos, porque estoy viendo que muchos estaban con dudas en eso, en velocidad instantánea. Como tienen ese complejo, como así decirlo, de que hay que hacer un desarrollo matemático, no se los van a explicar ahora y no se los van a pedir. A lo sumo le pueden pedir si la definición de la velocidad instantánea es la velocidad de mi reacción a un tiempo determinado. Tiempo puntual. Ojo, no tiempo de intervalo. Pues si yo estoy hablando de un intervalo de tiempo, ya estoy hablando de una velocidad media. Ahora esto, lo llevamos a la vida normal. Podemos decir que mi velocidad eh, inicial es cuando yo agarro, estoy en la facultad y quiero cruzar el puente colgante. Me subo al auto, a la moto o a lo que a mí me guste y arranco. Mi velocidad inicial va a ser por la que yo arranque. No sé, salgo a 20 kilómetros por hora. Bien, 20 kilómetros por hora es mi velocidad inicial. Mi velocidad media va a ser cuando yo disparo el cronómetro apenas arranco y lo freno cuando termine de cruzar el puente. Ahí yo ya tengo mi intervalo de tiempo. Y mi intervalo de velocidad va a ser los 20 kilómetros por hora que arranqué y la velocidad con la que yo terminé en el puente. Y ahí entro a hacer el cálculo de velocidad. Yo me estoy olvidando de todo lo que hice en el medio. Capaz que frené, capaz que aceleré, no me interesa. Yo calculo mirando mis extremos. Esa es mi velocidad media. En cambio, mi velocidad instantánea es cuando yo voy a mirar el velocímetro. Capaz que estoy en algún momento en 15 kilómetros por hora, capaz que después de la nada estoy en 30, a 60. Esa es mi velocidad instantánea. Hasta ahora los tengo acá, ¿se entendió? Si voy rápido, me frenan y voy más despacio. No hay problema. Bien. Ahora sí, ¿qué factores influyen en la velocidad? Influyen tres factores. Van a ver que acá están un poco desordenados esos factores, pero la idea es que mediante sus resúmenes, cuando los hagan, los tengan bien definidos. Los factores que determinan son la naturaleza del reactivo y su estado físico, la concentración del reactivo y el cambio de la concentración en el tiempo. No, perdón, la temperatura y la velocidad. Olé, casi. Eso igual está bien especificado en el Power de los profes, así que le pueden dar una miradita por ahí. La naturaleza del reactivo de estado físico, bueno, es cómo está mi reactivo y cómo está presente, porque capaz que, no sé, esta reacción ustedes la van a hacer en química inorgánica. Agarran un pedazo de sodio metálico, lo exponen al aire y van a ver que se empieza a oxidar. Y capaz que está, el sodio ya saben que es un metal, y agarran un pedazo de hierro, un clavo,
Y van a ver que no reacciona rápido, no es que se oxida instantáneamente como el sodio. Y porque la naturaleza de mi reactivo es que el sodio actúe muy rápido la reacción con el oxígeno del aire, en cambio el hierro no, que sea más lenta. Ahí depende mi naturaleza del reactivo. ¿Y por qué el estado físico? Porque capaz que un determinado reactivo en estado líquido reacciona violentamente y en estado gaseoso un poquito menos y en sólido ni reacciona. Entonces yo ahí tengo que estar mirando cómo es que va a estar mi reactivo presente frente a la reacción química. Por algo nosotros, cuando escribimos las reacciones químicas, entre paréntesis abajo ponemos en qué estado de agregación está. Si en líquido, sólido, solución acuosa o gaseoso. Ahora, ¿cómo calculo mi velocidad de reacción? Mediante esta fórmula, eh, que es la ley de la velocidad de reacción. Me dice que la velocidad es igual a una constante de reacción que acá se lograban a fuego. K depende de la temperatura. Yo cambio mi temperatura de reacción y cambia mi valor de K. Así que lo tienen que saber a rajatabla. ¿Por qué? Porque más adelante en otros temas van a ver que hay otras K y que no dependen de la temperatura. Entonces después pueden estar en el medio del final, capaz que le están preguntando de esos temas y ustedes sin querer confunden la K de ese tema con esta K. Le van a preguntar, porque son malos los profes, ¿K depende de la temperatura? Y ustedes capaz que dicen que sí, o capaz que dicen que no, porque empiezan a mezclarse. Entonces, cuando yo esté hablando de cinética química, mi K depende de la temperatura. Los temas que siguen, que se llama equilibrio químico, mi K no depende de la temperatura. Pero acá en cinética química sí, depende. Y hay una fórmula que más adelante la vamos a ver, donde queda evidenciado que K depende de la temperatura. Volvemos acá. Entonces, K por la concentración de mi reactivo A elevado a la M, que es el orden de reacción, por mi reactivo B elevado a la N. Ustedes acá cuando lean esto tienen que omitir esto. Esto no existe. ¿Por qué, Pablo? Y porque yo acá estoy hipotetizando que tengo una reacción del tipo esta, que está acá abajo. A más B me da C. Ah, ¿y por qué no usa C? Porque en realidad en las leyes de velocidad nos conviene más usar los reactivos que los productos, porque con los métodos analíticos, que acá muchos no usamos, me conviene trabajar siempre con los reactivos porque voy a tener concentraciones siempre altas. Entonces con mis métodos que yo sé de química general, en la parte práctica, me reconviene trabajar con los reactivos porque es como que estoy trabajando con unidades de gramo y por ahí con kilogramos. Pero gramos, mol, que siempre yo puedo estar trabajando con eso. En cambio, mis productos, yo voy a estar trabajando en el orden de los microgramos, las ppm. Son todas técnicas que van a aprender en química analítica, que falta todavía para eso. Ustedes ahora están en la general donde se trabaja todo a grosso modo. Bien, sabemos que K depende de la temperatura y es la concentración de A elevado a un orden de reacción por B elevado a un orden de reacción. ¿Y yo cómo sé esos órdenes de reacciones? Yo les puedo dar una reacción así y les puedo dar un cuadrito y le digo, bueno, denme la ley de la velocidad. No, perdón, ley de la velocidad de reacción, ojo, vamos a decir el nombre entero. Y les puedo dar solamente esto. Y ustedes ya tienen todo ahí. ¿Por qué? Porque para poder completar acá y saber cuánto vale M y cuánto vale N, lo que hacen es, me fijo qué es lo que está haciendo el operador. Pues yo tengo una experiencia, tres experiencias diferentes, donde mi operador lo que está haciendo es modificando las concentraciones de mis reactivos y dejando el otro fijo. Fíjense que acá tengo óxido de nitrógeno y oxígeno. En la experiencia 1 a 2, o sea, miro el primero y el segundo renglón únicamente, la concentración de oxígeno la mantuvo constante, no la movió. Y la
concentración del óxido de nitrógeno la duplicó. Ahora, la velocidad de reacción se cuadruplicó. ¿Y cómo sé eso? Porque agarro esto y lo divido por lo de arriba. Y me va a dar que es 4. Si significa que yo duplico mi concentración y se cuadriplica mi velocidad, vamos a venir acá abajo, significa que esto lo multiplico por 2, se va a elevar a la 2, ojo, se eleva a la 2 porque yo estoy cuadruplicando la velocidad al duplicar concentración. Entonces, si yo duplico, para que acá quede 4, 2 a la 2 es 4. Entonces, por eso va un exponente 2. En cambio, en mi experiencia 2 a 3, la concentración del óxido de nitrógeno la mantengo constante y mi concentración de oxígeno la triplico. ¿Y qué pasa con la velocidad? Se triplica también. Significa que la concentración oxígeno respecto a la velocidad se mantiene en un orden 1. Si yo la duplico, se va a duplicar la velocidad. Si yo la triplico, se triplica. Si yo la cuadruplico, se cuadruplica. No lleva un orden exponencial, sino un orden lineal. Entonces, como lleva un orden lineal, se lleva un 1 acá arriba. Y en matemática, los exponentes 1 se cancelan. Se omiten, no se ponen. Ahora, yo quiero saber cuál es mi orden de reacción total. Y bueno, voy a tener que sumar el exponente m y el exponente n. 2 más 1 es igual a 3. Ah, Pablo, pero mirá, vos ahí pusiste que el NO2 a la 2 por O2 a la 1. Y mirá, tus coeficientes estequiométricos son iguales. Sí, pero hay veces que no van a ser iguales. No confundan los coeficientes estequiométricos con el M y el N. No dependen del coeficiente estequiométrico. El primer error que muchos cometen es agarrar esos coeficientes y reemplazarlos acá arriba. Capaz que le pegan, capaz que no. Así que, cuidado. ¿Se entendió esta ecuación de velocidad? ¿Cómo se trabaja? Aparte de... Ah, bien, iba a preguntar si hay alguien más. Bien, tengo todavía un par despiertos. Si ven que estoy yendo muy rápido y se pierden, avísenme y vamos más lento. ¿Dónde sale el uno y el 2? Ya me perdí. Tranquila, Lucía, vamos a volver. Vamos a poner el punterito. Bien, Lucy. ¿Ves este cuadro que hay acá? Yo tengo 3 experiencias diferentes modificando la concentración de mis reactivos. En las 2 primeras experiencias yo modifico el óxido de nitrógeno. ¿Qué pasa? Yo la estoy duplicando. Y yo cuando la duplico lo que hago es medir mi velocidad de reacción y veo que se cuadruplica. Entonces yo sé que está llevando una relación exponencial. Pero como se está cuadruplicando al duplicar, ya eso me dice que es una exponencial. Entonces, si yo duplico, ¿cómo hago que un 2 a la algo sea 4? 2 a la 2. Entonces de ahí sale ese primer 2. Hasta ahí vamos. Bien. Y este 1 sale de, fíjate, experiencia 2 y 3. La concentración del óxido de nitrógeno se mantiene constante, en cambio la del oxígeno se triplica. ¿Y qué pasa con la velocidad? Se triplica también. Ahora, ¿cómo sé que se está triplicando? Porque siempre vas a agarrar la última experiencia y te vas a dividir por la primera. Yo cuando acá supe que se cuadruplicaba porque hice esto dividido esto. Y acá hago la experiencia 3 dividido la experiencia 2. Y veo que se triplica. Entonces, si yo triplico mi concentración de oxígeno, triplico mi velocidad. Entonces lleva un orden lineal. Entonces, como lleva un orden lineal, acá va a ir un 1. De ahí sale ese 1.
cómo depende el oxígeno de la velocidad de reacción. ¿Ahora se entendió? Genial. Ahí está. Uf, ¿qué estoy mostrando? Parece algo re horrible. No, estas fórmulas son las que van a trabajar ustedes siempre. No se asusten. Yo voy a tener órdenes de reacción. Ajá, Pablo, ¿de dónde sacas el orden de reacción? Saco de acá. Yo voy a tener mi M y mi N, que los calculo así como yo les expliqué acá abajo. Al sumar M más N, voy a tener mi orden de reacción. Por ejemplo, si mi M es 1 y mi N es 1, 1 más 1, mi orden de reacción es 2. Si mi M es 0 y mi N es 1, 0 más 1, orden de reacción 1. Si mi M es 0 y mi N es 0, 0 más 0, 0. Orden de reacción es 0. Eh, Volvemos. Nosotros únicamente vamos a estudiar a fondo órdenes de reacción 1 y órdenes de reacción 2. Para reacciones del tipo A, que me producen